Bienvenidos a un video más que grabé para aportar a lo que es este taller para rastrear información judicial de casos de desaparición forzada de personas. Y bueno, pues en este caso el tema a analizar ahora es la transparencia y la declaración especial de ausencia. Y aquí se hace una pregunta que resulta muy pertinente. ¿Qué información se genera derivado de los procedimientos de declaración especial de ausencia? Pues bueno, a lo largo de la tramitación de estos procedimientos existe la intervención de diversas instituciones. En este caso, al igual que en materia penal, principalmente la actuación se centra ahora en el Poder Judicial, pero también una intervención previa que se da por parte de quien pudiera ser el agente del Ministerio Público, ya sea local o federal, o en su caso también la intervención de las comisiones local y nacional de búsqueda de personas. Sin embargo, pues eso no exenta que también pueda haber participación de diversas instituciones y que con motivo de esto se genere información que pudiera llegar a ser de interés tanto para los familiares y colectivos, así como para el propio ámbito periodístico que documenta cómo es que ocurren las desapariciones. Bueno, pues en este caso voy a partir en un primer término de lo que es la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Es una ley que fue publicada el 22 de junio del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Hasta la fecha no se ha reformado esta ley y entonces pues sigue teniendo los preceptos que le dieron origen. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que en diversos estados se han estado emitiendo leyes estatales para la declaración especial de ausencia de personas desaparecidas, como en el caso de Jalisco, que apenas en este año, hace aproximadamente unas 6-8 semanas, fue aprobada una ley, ya fue publicada en el periódico oficial del estado de Jalisco y hoy en día ya se encuentra vigente. Entonces, vamos a partir de la ley federal porque dentro del taller se encuentran personas de diferentes estados y darle el enfoque del estado de Jalisco creo que pudiera no ser completamente justo. Lo que sí es que hay que destacar es que lamentablemente la ley federal a mí me parece hasta cierto punto bastante pobre porque no reúne muchos de los elementos relevantes que sí han venido siendo incorporados en leyes estatales conforme avanza la práctica. Y algo muy importante, como lo explicaré más adelante, la ley federal aplica para casos de desaparición de competencia federal, no puede aplicar para casos de competencia local. Sin embargo, recomiendo analizar el diverso video que preparé de competencia para ver cuándo puede ser una desaparición analizada o investigada en el ámbito federal y cuándo en el ámbito local. Bueno, vamos con estos aspectos preliminares. El artículo 5 de la ley establece que los familiares y personas que son autorizadas por la ley que tenga abierta una investigación en la Fiscalía Especializada podrá optar por presentar esa solicitud de declaración especial de ausencia ante el órgano jurisdiccional. Ojo, cuando aquí menciona Fiscalía Especializada, se refiere exclusivamente a la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, porque recordemos, se trata de una ley federal. Y cuando habla de órgano jurisdiccional, sería en todo caso el órgano jurisdiccional que dependa del Poder Judicial de la Federación, lo que pudiera ser un juez de distrito especializado en materia civil. Luego nos indica, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de reconocer la validez y efectos de una declaración especial de ausencia. La validez y efectos serán exigibles ante cualquier autoridad federal, así como particulares cuando realicen actos equivalentes de autoridad. Aquí algo que le falla es que tiene también esa propia validez hacia los propios particulares. Entonces, yo es lo que le añadiría a este punto. Hasta aquí son aspectos genéricos que estoy rescatando únicamente para contextualizar para qué sirve la ley. Más adelante comentaremos algunos puntos relativos a la transparencia. Bueno, en este caso, ¿quién puede solicitarla? Puede solicitar una declaración especial de ausencia sin orden de prelación los siguientes 5 sujetos. Familiares, que familiares vamos a entender de acuerdo a la Ley General de Víctimas, las víctimas indirectas. Hay una víctima directa que es la persona que está sujeta a una desaparición y hay víctimas indirectas que son todos los familiares que conforman el entorno y eventualmente algunas incluso hasta amistades, parejas, etcétera, pueden llegar a generar ese vínculo. Luego,
la persona que tenga una relación sentimental, afectiva, inmediata y cotidiana con la persona desaparecida. Si se fijan, aquí no lo restringe, por ejemplo, que la persona esté casada, que exista el término jurídico del concubinato, etcétera. No, persona con quien haya una relación sentimental. Hay una apertura bastante amplia por la norma para que pueda haber una mayor intervención por parte de diferentes personas. Luego, en tercer término, quienes fungen como representantes legales de los familiares. Ese sería otra persona más. Y posteriormente el asesor jurídico, quien además dará seguimiento al juicio civil y al cumplimiento de la resolución. En el caso del asesor jurídico puede ser un asesor jurídico particular, es decir, alguien que contraten las víctimas indirectas o los familiares, o en su caso puede ser alguien de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, refiriéndome a la federal. Luego, vayamos ahora con este punto. En este caso, ¿quién puede solicitarla? Pues bueno, aquí ya nos señala algunos otros aspectos sobre esa legitimación y nos dice, el MP de la Fiscalía, la Comisión Ejecutiva y la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, los servidores públicos que conforman estas instituciones, tienen una obligación de informar de la existencia de este procedimiento que pues de cierta manera es un derecho, es decir, estoy informando o estoy obligado a informarte que tienes un derecho a accionar este procedimiento de declaración especial de ausencia. Y pues en el caso del Ministerio Público puede solicitar a petición de los familiares u otras personas que se inicie este procedimiento y que se ordenen en su caso las medidas necesarias para proteger los derechos de la persona desaparecida y de sus familiares. Algo importante por considerar es que el procedimiento especial de declaración de ausencia no necesariamente hasta que hay una resolución final por el juez va a haber una medida a favor de las víctimas indirectas o a favor de los derechos de la persona desaparecida, sino que puede haber algo que se llama medidas provisionales o medidas cautelares que pueden ser entregadas o accionadas de forma inmediata. Luego, ya nos señala algunos aspectos en donde también pues el propio asesor jurídico es quien puede dar esa intervención y algo que también nos señala que la solicitud que realiza el Ministerio Público deberá de considerar la información que se encuentra en posesión de otras autoridades con el fin de contar con elementos particulares de conformidad al principio de enfoque diferencial especializado. Esto es importante porque a lo mejor al momento en que se acciona este mecanismo pues dentro de la carpeta de investigación o dentro del expediente que se forma en la comisión de búsqueda no hay la información que se tiene vislumbrada que puede existir, es decir, a lo mejor apenas se mandaron algunos oficios, está pendiente de recibir información, está contemplado dentro del plan de investigación realizar tal o cual acto de investigación o tal o cual acción de búsqueda, entonces eventualmente en esta solicitud se le puede informar esa situación al juez, el Ministerio Público lo puede contemplar para que también en su momento esa información pueda ser allegada al juez. Entonces, eso también es otro de los aspectos que hay que tomar en consideración. Luego, ¿qué debe de contener esta solicitud? Esta creo que es la parte más importante porque finalmente es lo que le va a dar curso al expediente que se va a formar en el órgano jurisdiccional o en el juzgado. Y nos dice el nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida y sus datos generales. Luego, el nombre, fecha de nacimiento, estado civil de la persona desaparecida. Luego, la denuncia presentada al Ministerio Público o el reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda. Algo que, por ejemplo, la ley de Jalisco señala es que puede haber la posibilidad de que al momento de presentar esta declaración especial de ausencia a nivel local, ojo, en Jalisco, puede no haber denuncia ni reporte, pero la obligación que va a existir es que el órgano jurisdiccional va a ser quien va a instar a que se proceda a realizar esas acciones de búsqueda o la investigación dentro de la carpeta. Esto, por ejemplo, lo posibilita cuando haya existido lo que se conoce como entorno coercitivo, en donde de pronto esto puede significar que hay razones suficientes, razonables, por los cuales los familiares no habían presentado esa denuncia, no habían presentado ese reporte y que por eso se está haciendo hasta ahora bajo este procedimiento para tutelar esos derechos. Entonces, ese es un aspecto que también hay que tomar en consideración. Luego,
nos dice también fecha, lugar de los hechos relacionados con la desaparición. Cuando no se tenga precisión sobre ellos, bastará con la presunción de que se tenga de esta información. Es decir, a lo mejor no tenemos una noticia cierta de cómo fue que ocurrió esa desaparición, sino que únicamente tenemos noticia de el último avistamiento, el último contacto con el entorno social, entonces pues eso será suficiente. Luego, nombre y edad de familiares o de aquellas personas con quienes tenga una relación sentimental y afectiva y cotidiana con la persona desaparecida. Actividad a la que se dedica la persona, así como nombre y domicilio de su fuente de trabajo, si lo hubiere. Datos del régimen de seguridad social al que pertenezca la persona. Obviamente este tipo de datos, si de pronto no se cuentan, pues hay forma de rescatarlos a través a lo mejor de algún oficio que se gire al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la institución que corresponda. Luego nos señala también los bienes o derechos de la persona desaparecida que desean ser protegidos o ejercidos. La propia ley establece un catálogo sobre lo que se puede actuar en este punto, entonces pueden ser rescatados de ahí, pero también hay una apertura para cualquier otro que no sea anunciado. Efectos que se solicita tenga la declaración, este va íntimamente relacionado con lo de los bienes o derechos. Luego, toda aquella información que el solicitante haga llegar al órgano para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida y cualquier otra información que el solicitante estima relevante para determinar los efectos de la declaración especial de ausencia. Yo creo que esos serían como los puntos más relevantes y esto es lo que principalmente va a conformar de inicio el expediente que se va a formar y obviamente a partir de la presentación de esta solicitud pues se va a ir integrando ese expediente con la diversa información que se pueda recolectar de otra forma. Entonces ese es un punto importante. Luego, ¿qué información se puede obtener? Yo lo sinteticé en estos 4 grupos, pero creo que la sintetización, pues, lamentablemente no muestra a lo mejor la magnitud de esa información, porque veamos, datos estadísticos sobre procedimientos en el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales, con posible desagregación por resultado, juzgado, fuero y persona o institución que inicie el procedimiento. Así como tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, también en este caso pues naturalmente se van a tener que generar datos estadísticos en donde de ese grupo de personas que se encuentran desaparecidas, cuáles se han accionado estos mecanismos de, de declaración especial de ausencia. Entonces, naturalmente se van a generar estadísticas que a lo mejor también pudieran ser de interés, así como sea de interés lo relativo a, a la, al relativo al registro nacional o incluso hasta las estadísticas de incidencias delictivas. Es decir, pues el tema estadístico siempre está presente y creo que ahí lo que puede resultar más relevante pues es esa desagregación y que de pronto a lo mejor hasta se pueda tener noticia de los números de expediente para en su momento particularizar las solicitudes de información. Luego, comunicaciones u oficios entre autoridades con relación a la aplicación de la ley que regula el procedimiento respectivo. Entonces, pues naturalmente dentro del expediente va a haber oficios que se hayan girado por la representación social, que se hayan girado por la Comisión Nacional de Búsqueda o que se hayan girado por el propio órgano jurisdiccional. Todo eso va a ir integrando el expediente y de pronto a lo mejor eso puede ser relevante porque va a dar cuenta de la intervención de otras instituciones. Más adelante preparé una lámina donde vamos a ver quiénes de pronto pueden estar interviniendo. Luego, propiamente el expediente judicial y la resolución de esa declaración especial de ausencia, así como las medidas provisionales y cautelares que se dicten dentro de la misma. Creo que esto también va a empezar a ser relevante para ver qué tipo de medidas son las que se están dictando, de qué manera se están protegiendo los derechos y para tener una noción fuera del ámbito judicial de qué es lo que ocurre en este tipo de procedimientos. Y naturalmente el expediente judicial pues también va a tener información relevante así como las propias carpetas de investigación. Obviamente nos vamos a tener que regir bajo ciertos aspectos y parámetros como por ejemplo el de la protección de datos personales. Veíamos en los requisitos de la solicitud que va a haber información personal como los vínculos sociales, familiares, personales de la persona desaparecida. Entonces, pues de pronto
Obviamente este tipo de información a lo mejor tendrá que ser reservada, se tendrán que generar versiones públicas, pero a lo mejor lo que sí será relevante son los hechos que ocurren, y empezar a definir parámetros. Por ejemplo, qué porcentaje de personas desaparecidas sí tenían seguro social, qué personas no, etcétera. Creo que ese tipo de parámetros son los que a lo mejor van a empezar a ser relevantes para hacer estudios más especializados y, como lo indicaba una lámina anterior, incluso para empezar a aplicar de mejor forma el enfoque especial y diferenciado. Luego, finalmente, el tema de expedientes que documentan la intervención y resoluciones de segunda instancia por recursos de apelación o el Poder Judicial de la Federación por juicios de amparo, o en su caso del Consejo de la Judicatura por excitativa de justicia. Vamos punto por punto. Naturalmente nosotros promovemos ese procedimiento de la declaración especial de ausencia. El promoverlo no significa que el juez va a resolver conforme a nuestros intereses, porque los jueces interpretan de muchas formas la ley, de pronto cometen errores, de pronto son muy tecnicistas, entre otros aspectos. Entonces, nosotros vamos a tener esencialmente, conforme a la ley federal, dos medios de defensa. El primero se le conoce como recurso de apelación y es conocido directamente por un tribunal superior. En este caso, hablando del nivel federal, tendría que ser un tribunal unitario. Hablando del nivel local, tendría que ser, por ejemplo, aquí en Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en varios estados se le llama Tribunal Superior de Justicia. Luego, en el caso del juicio de amparo, pues es un medio de defensa por excelencia. No voy a explicar a detalle en qué consiste, pero es una herramienta para defenderse de cualquier tipo de violación de derechos. Y bueno, dentro de esa cualquiera, pues pueden ocurrir violaciones a derechos dentro de este procedimiento. Entonces, ese va a ser otro medio de defensa. Y en el caso de la ley de Jalisco, se incluyó algo que se llama excitativa de justicia, que es como un escrito que nosotros le vamos a presentar al juez, y se va a dirigir ese documento al Consejo de la Judicatura del Estado, es decir, el órgano que supervisa, que es el jefe de los jueces, y se va a encargar de analizar qué es lo que está haciendo mal el juez, o más bien qué no está haciendo, qué tipo de omisiones está incurriendo, y el consejo puede ahí actuar. Por ejemplo, algo que lamentablemente pues va a ocurrir, porque ocurre en todo tipo de procedimientos, es el tema de los retrasos. La ley a lo mejor nos puede establecer términos de 15 días para resolver, 5 días para acordar, etcétera, pero si de pronto no hay una intervención adecuada por el órgano, ya sea por saturación de trabajo, por incapacidad de atender asuntos, etcétera, pues van a ocurrir violaciones que no resuelvan en tiempo, que resuelvan mal. Entonces para eso van a ser estos medios de defensa, y naturalmente eso va a generar información en otras sedes que puede llegar a ser de interés. Entonces, sentado todo lo anterior, vamos con esto último, y bueno, finalmente vamos con este segmento que yo le denomino qué sujetos pueden poseer información. Hay que recordar que la ley de transparencia utiliza más verbos: poseer, generar, transformar, modificar, procesar, etcétera. Entonces, yo lo sintetizo en poseer, porque finalmente creo que la posesión abarca todo. El que yo lo transforme, pues no quita que sea información que está en mi posesión. Entonces, por eso yo lo sintetizo en este verbo. Y pues naturalmente ya he mencionado algunas de las autoridades que van interviniendo. Voy a reiterar estos puntos. Creo que lo más importante es iniciar con esta que está mencionada aquí: otras autoridades que con información en su poder. Es decir, todo aquel que tenga información que eventualmente va a poder ser integrada al expediente judicial de una declaración especial de ausencia, pues naturalmente va a ser información que va a ser relevante y va a ser una autoridad a la que podremos requerir. Por ejemplo, Instituto Mexicano del Seguro Social eventualmente pues va a estarse notificando o enviando oficios a ese instituto para informarle de los procedimientos que se dicten y a lo mejor las medidas cautelares que se dicten. Entonces, no está mencionada aquí, no está mencionada en la ley como tal Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de pronto pues va a ser una autoridad con información que va a tener en su poder, información que va a ir documentando y que va a ser susceptible de que se haga esa solicitud de acceso a la información.
Ojo, algunas partes o algunos segmentos de información que he venido mencionando y que eventualmente va a conformar el expediente judicial, algunos son ya de obligación de una solicitud, son ya de obligación de transparencia, es decir, ya debe de estar público en la página correspondiente y en el portal de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero algunas otras partes o algunos otros segmentos es información que por su naturaleza no necesariamente debería de ser pública, pero que a lo mejor sí podemos presentar las correspondientes solicitudes para atender a ellas. Entonces eso es una parte muy importante, por eso quise iniciar con esto. Entonces, sentado esto, vamos mencionando ahora sí que de forma enunciativa, pero no limitativa, es decir, no exclusivamente estas autoridades, pero vamos enunciando algunos de esos puntos. Por ejemplo, iniciamos pues obviamente con el principal interviniente que va a conformar todo este expediente judicial, que es el Consejo de la Judicatura Federal, los consejos de la Judicatura de los estados y o tribunales superiores. ¿Por qué hago esa acotación? Porque en algunos estados quien se encarga de vigilar a los juzgados o quien se encarga de el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por la cuestión orgánica es el Consejo de la Judicatura local, pero en algunos otros es el Tribunal Superior de Justicia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, tengo entendido que hasta esta fecha todavía continúa siendo el Tribunal Superior quien cuenta con esa información y no propiamente el Consejo de la Judicatura. Entonces, eso es algo importante. Y por ejemplo, aquí en Jalisco, no es el Supremo Tribunal quien tiene la información de los juzgados, sino que la información la tiene propiamente el Consejo de la Judicatura local. Entonces, por eso hago esa acotación. Pero si yo lo hago a nivel federal, es el Consejo de la Judicatura a quien le voy a presentar la solicitud. Entonces, eso es algo significativo y que hay que tomar en cuenta. Luego vienen otras dos instituciones, que en este caso es la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales. Ya sabemos pues toda la parte de investigación que les corresponde en cuanto al delito, pero ahora en cuanto a este proceso, pues eventualmente también se va a generar información particular que a lo mejor el juez le requiera o que el propio Ministerio Público la requiera a otras autoridades o a particulares para conformar mejor la solicitud que en su momento se presente o para pues coadyuvar a lo mejor con esa solicitud y tramitación que vaya a realizar el órgano jurisdiccional o el juez. Entonces por eso decidí incluir a Fiscalía, además de que pues, propiamente parte de la información de la carpeta va a terminar en ese expediente judicial de declaración especial de ausencia. Luego, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Locales de Atención a Víctimas. Ambas también hay que tomarlas en consideración. En este caso, por la intervención que van a tener como asesores jurídicos, como abogados, como defensores de oficio, la denominación que nosotros les queramos dar fuera de un tinte muy jurídico, muy técnico, pues ellos se van a encargar de representar a las víctimas y de accionar estos procedimientos. Entonces, pues eso es como lo importante y pues eventualmente también van a generar información, a lo mejor registros internos, estadísticas, etcétera, que pueda ser significativa. Luego, Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión Local de Búsqueda, también ya sabemos cuál es el papel que les corresponde a ellos en cuanto a la búsqueda de una persona desaparecida. Y hay que recordar que en ocasiones no existe la intervención de Fiscalía General ni de Fiscalías locales y son nada más la Comisión Nacional o las comisiones locales quienes participan en las acciones de búsqueda. Entonces, pues eventualmente también van a tener información como el propio reporte, así como la Fiscalía la denuncia, que vimos en una de las láminas anteriores que es uno de los requisitos para esta declaración de ausencia, para presentar la solicitud. Luego vienen estas otras dos autoridades, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. Eventualmente ellos van a tener intervención por el enfoque especial y diferenciado, en este caso cuando la persona no sea de nacionalidad mexicana y que incluso a lo mejor la desaparición se haya podido dar por un contexto de una migración por parte de la persona desaparecida. Entonces, pues también son aspectos que hay que considerar
porque cuando se trata de ese tipo de supuestos, pues a lo mejor va a haber una comunicación más constante entre el órgano jurisdiccional, fiscalías, comisiones de búsqueda, con respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. Entonces, ese punto también hay que considerarlo. Luego viene la Secretaría de Gobernación, que decide incluirla principalmente porque en ocasiones también la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene como una intervención más activa, y pues fuera a lo mejor del orden político también se puede generar información relevante o significativa sobre la labor que ellos realizan, así como se ha venido dando en la propia búsqueda de personas desaparecidas. Luego incluí comisiones locales de derechos humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto por la posibilidad de presentar como una queja ante la comisión, y que a lo mejor pues en esa queja yo puedo dolerme, por ejemplo, de una desaparición forzada, y entonces pues eventualmente también va a ser información que va a ser relevante, que va a ser significativa y que habrá que tomarla en consideración, eh, más que nada pues por la información que ellos puedan generar. A lo mejor hasta existe comunicación con autoridades, se genera información relevante, estadísticas, las propias recomendaciones que puedan hacer en contra de las acciones o omisiones en este tema específico, la declaración especial de ausencia. Luego decidí incluir también los municipios, porque las leyes prevén que se registre esa declaración especial de ausencia en el registro civil, que está a cargo de cada uno de los municipios. Entonces vamos a empezar a ver también que haya comunicación entre el juez y el registro civil para documentar esa declaración especial de ausencia. Y finalmente, Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, esto la federal, las locales y las municipales, también por un tema similar al de las personas migrantes, porque tienen un enfoque especial y diferenciado, y que en este caso pues, lo relevante es que la Procuraduría debe estar a cargo de tutelar los derechos de los menores. Entonces aquí es donde va a ser relevante su actuación, porque va a ser una actuación que se va a dar junto con la que se realiza por parte de los asesores jurídicos de las comisiones de víctima federal y las comisiones locales. Entonces, creo que esos son los aspectos generales y que quería destacar por lo que vea este procedimiento de declaración especial de ausencia. No quise particularizar el tema de plazos, términos, qué puede resolver el juez, etcétera, porque finalmente pues es un tema más técnico que escapa un poco del tema de transparencia. Sin embargo, pues reconocer que este procedimiento es muy importante, muy significativo, principalmente por los beneficios que da hacia las víctimas indirectas y que evita el fenómeno conocido como la revictimización, en donde pues lamentablemente desaparece la persona, pero las obligaciones y aspectos, por ejemplo, fiscales en el tema de impuestos, mercantiles en el tema de relaciones comerciales, laborales, etcétera, pues son aspectos que no desaparecen y que dejan en un estado de incertidumbre hacia los familiares de personas desaparecidas. Entonces, es un procedimiento que es muy importante. Casi yo me atrevería a decir que de cuando entró en vigencia la ley de Jalisco, en la Comisión de Atención a Víctimas aquí en el estado, debió de haber pues ya un análisis de cuántos casos van a empezar a presentar. Hoy en día ya en el Poder Judicial debería de haber varias solicitudes presentadas, y pues son aspectos relevantes. Vamos viendo cómo se va desarrollando este tema, pero por lo pronto lo que se pueda generar de interés periodístico de este tipo de procedimientos pues va a ser relevante. Ya tenemos algunos mecanismos para accionar la transparencia, y pues fuera a lo mejor de las situaciones generales que estoy refiriendo, a lo mejor habrá otros aspectos en lo particular que también puedan ser de interés. Y recordar un aspecto que es sumamente relevante, que es que finalmente este procedimiento no debe de ser aislado de la carpeta de investigación en donde se investiga el delito y el expediente que en su caso se forme en la comisión de búsqueda, donde se documentan las acciones de búsqueda que se van realizando. Entonces, pues todo esto debe de conformar un todo, y a partir de esto hay que documentarlo. Y finalmente, como lo había señalado previamente, pues ya la mayoría de ustedes tendrán mi contacto para que en caso de que algún punto en particular de esta exposición se haya generado como alguna duda,
puedan a lo mejor cuestionarlo ya en lo particular y que podamos resolverlo ya en cada uno de los ámbitos particulares de solicitudes, de dudas que a lo mejor se hayan generado y a partir de ahí actuar. Entonces sería todo de mi parte y es cuanto.